Un estudio realizado por el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Andívar señala que en la reciente década la deforestación ha incrementado significativamente. Entre 1991 y 2001 se perdían 93.000 hectáreas anuales. Entre el 2006 y el 2012 esa cifra aumentó a 132.000 hectáreas. Las áreas de mayor deforestación se concentran en Petén. Nosotros esta mañana vamos a poner el tema en contexto y empezamos con un sondeo realizado a ciudadanos para conocer si están informados sobre el problema y sus implicaciones en la población. Yo considero que ha estado muy descuidada esta situación porque han habido se nota unas deforestaciones exageradas y cortan la madera, pero tampoco reforestan, ¿verdad? La forestación en Guatemala creo que está bastante difícil, por la gente que tal vez no tiene mucha educación, ¿verdad? Y no trata la manera de obtener la delicadeza de mantener nuestro país en lo forestal, ¿va? Lo mejor del ambiente que podemos tener en Guatemala, ¿va? Pues la verdad creo que no no sea la importancia suficiente, si no ya viéramos resultados en eso. No le han dado ninguna importancia, siguen igual y nuestro país se está deteriorando cada día más. El gobierno, se supone, tiene la tarea de monitorear y controlar la deforestación en el país. El INAHB es una de las instituciones responsables y designadas para esto. A continuación vamos a escuchar lo que dicen encargados al respecto. Gabriel Vázquez, ¿su cargo? Encargado del Departamento de Fiscalización Forestal del INAHB. Bueno, tenemos algunas preguntas como por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de la deforestación en el país? Según los datos del último informe de mapa dinámica de cobertura forestal de Guatemala del periodo 2006-2010, Guatemala posee una cobertura forestal del 34%, más o menos con una pérdida anual de más de 132.000 hectáreas, versus con una comparación a las ganancias, haciendo una pérdida neta de cobertura de 38.000 hectáreas anuales. Sabemos que se han estado realizando estudios particulares, como por ejemplo el que realizaba la Universidad de Andívar, en donde se veía un incremento en la deforestación. ¿Por qué creen ustedes que se da este incremento? Hay varias causas que son las causas principales de la deforestación, como un crecimiento desmedido de la población, falta de ordenamiento territorial, plagas, cambios de uso de la tierra, la urbanización, talas ilegales y el uso de la leña. Hay varias normativas a nivel nacional que castigan y que fomentan la actividad forestal. ¿Qué está haciendo el gobierno para frenar este problema? Como INAHB se están desarrollando varias actividades, dentro de ellas se cuentan con proyectos que fomentan la reforestación a nivel comunitario y a nivel individual. Por datos se tiene más de 100.000 hectáreas que se están incentivando a través de estos proyectos en reforestación y más de 180.000 hectáreas por proyectos de protección de bosques, manejo y protección de los bosques. ¿Existe alguna solución que podamos ver a corto plazo? Institucionalmente se está coordinando a través de varias instancias, 13, un convenio de cooperación interinstitucional para la prevención y reducción de la tala ilegal en el país. ¿Cómo hacemos nosotros como pueblo o como ciudadanos para poder ser apoyo en este problema? Yo creo que el principal elemento es tomar la conciencia de denuncia forestal, que es algo que realmente no se hace, ir a las instancias que corresponden, en este caso la Policía Nacional, organismo judicial o Ministerio Público. Bueno, esa fue la entrevista entonces realizada a los directivos del INAHB, pero en nuestros estudios nos acompaña el señor Yuri Melini, un activista ambiental y experto en estos temas. Yuri, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María José, muy buenos días. Yuri, empecemos entonces hablando. Yo sé que muchas de las personas escuchamos la deforestación, pero realmente no entendemos la implicación que podría tener en el país, en la población. Cuéntanos, ¿cuál es tu mayor preocupación en cuanto a la deforestación? Bueno, en principio hay que entender que hay una asociación directa entre bosque y ciclo hidrológico. O sea, el agua está ligada a la conservación de los bosques. En la medida en la cual perdemos bosques, estamos poniendo en riesgo la disposición de recursos hídricos, los cuales son vitales para muchas formas de vida, para la actividad humana, la actividad económica y la propia actividad ambiental. Entonces, la primera preocupación iría ligada al tema de la disponibilidad, a la pérdida de bosque, la disponibilidad del recurso hídrico. El segundo tema tiene que ver con el tema de vulnerabilidad de cambio climático.
En la medida en la cual perdemos bosque, el país se hace más vulnerable ambientalmente hablando a fenómenos hidrometeorológicos. Cuando tenemos un huracán y perdemos bosque, por ejemplo, cuando tenemos una tormenta tropical o un temporal, los suelos se asolvan con mayor facilidad, entonces tenemos deslaves, derrumbes e impactos que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas, aumentan los caudales de los ríos, ya hay en las partes bajas de las cuencas grandes impactos. Y un tercer lugar, pues tiene que ver de alguna manera con la disponibilidad del bosque propiamente dicho, no solo como fuente energética en el área rural, sino como un material importantísimo en los temas de protección ambiental, de diversidad biológica y también económicamente hablando. Entonces esos serían en términos generales preocupaciones válidas que cualquier ciudadano en este país debería tener en cuenta. Exactamente, porque como dijimos, y qué bueno que nos las mencionan, porque sí, uno muchas veces no sabe, como usted menciona, qué es lo que está relacionado a nuestros bosques, a la pérdida de nuestros árboles, ¿no? Yuri, los estudios que acabamos de ver, y tú pues estás familiarizado con ellos, señalan que la deforestación está incrementando en vez de ir disminuyendo como debería de ser, como es en otros países centroamericanos, por ejemplo Costa Rica. ¿Por qué se da este incremento aquí en Guatemala? ¿Cuáles son las causas de esta deforestación? Bueno, debería entender en principio, una de las primeras causas de la deforestación tiene que ver con el cambio en el uso del suelo. Y ese cambio en el uso del suelo va ligado estrictamente a actividades económicas. Por ejemplo, ¿por qué estamos perdiendo bosque? Bueno, estamos perdiendo bosque porque está dedicando más tema de tierra en el área rural para monocultivos, como caña de azúcar, palma africana, ganadería, por ejemplo. En las áreas periurbanas estamos perdiendo bosque. Aquí está un ejemplo muy cerca del Cerro Aluz. Perdemos bosque para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. En ese caso diríamos, bueno, también tenemos un problema agregado que es el crecimiento de la población. El país no cuenta con una política nacional de población. Crecemos a una tasa de 3.2%. Eso quiere decir que cada 3 años y 4 meses la población de Guatemala crece en 1 millón de habitantes más. Esa población necesita fuente energética, necesita disponibilidad de bienes y por supuesto en el tema de vivienda, para poner términos muy generales. Entonces, ¿por qué perdemos bosque? El estigma mayor tiene que ver, la situación mayor tiene que ver, con los cambios en el uso del suelo. El Petén, por ejemplo, más de la mitad del Petén se ha perdido en los últimos 20 años. Petén, ¿en qué está creciendo? ¿Puede ser el narcotráfico? No, aquí, lo que está creciendo acá esencialmente la ganadería, los monocultivos como la palma africana, ahí está el Valle del Polo Chic, donde ahora se le está metiendo caña de azúcar, por ejemplo. O sea, se pierden grandes cantidades de tierra que podría hacerse para asociaciones entre bosque y cultivos para meter, por ejemplo, monocultivos. La costa del Pacífico, por ejemplo, en los años 30 del siglo pasado, entre el 30 y el 40, toda la costa del Pacífico, que era un bosque tan exuberante como el bosque de Izabal, se perdió. Entonces vemos, se perdió el bosque del Pacífico, se perdió el bosque de Izabal, se perdió el bosque de la Franja Transversal del Norte y se perdió el bosque del Petén. Entonces, sí, pero no se supone que hay también regulaciones o digamos de reforestar estas áreas que están... Bueno, ahí tocó un dato importante. Al año invirtiendo el país en los últimos 15 años con el programa de incentivos forestales, el PINFOR, que la ley establece que es un subsidio que el Estado le da a propietarios privados para que reforesten. Lo que reforestamos anualmente son 20.000 hectáreas, 22, 23.000 hectáreas, 101.000, 130.000, ahí hay unos datos interesantes. Entonces, eso vamos a estar en una relación negativa, para dar un ejemplo, ¿verdad? Y el costo. El programa de incentivos forestales ha invertido 2.500 millones de quetzales. Entonces también la inversión debería ser mayor. Entonces ahí debería haber uno que otros reactores deberían de ser. El sector privado juega un papel importante en el cual la banca, por ejemplo, financiando este tipo de procesos, no solo el Estado a través del Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Agricultura, sino debería de ser no solo el Estado desde el punto de vista del gobierno central con fondos públicos, sino también el sector privado invertir, por ejemplo. La gente no entiende que el bosque puede ser un buen negocio para producir agua, regular el clima, mitigar el cambio climático, pero también un buen negocio desde el punto de vista de actividad económica. Hay ejemplos interesantes. Chile, por ejemplo, es un muy buen ejemplo en el cual la economía chilena, una buena parte de su actividad económica deviene de la actividad forestal. El asunto es que son inversiones de mediano y largo plazo, ¿verdad? Y ya, tocó un tema que queríamos tratar ahora a continuación. Bueno, uno, ¿cuáles son las consecuencias si no se frena esta deforestación, no se incrementa la reforestación? ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno, de municipalidades, empresarios? ¿Qué debemos hacer? Bueno, el tema de la pérdida del bosque, el tema de la seguridad ambiental ligado, por supuesto, el tema de los recursos hídricos y la vulnerabilidad al cambio climático es un tema de ciudadanía.
Ahí no solo es el gobierno, no solo son los alcaldes, no solo son los funcionarios públicos, no son los diputados. Somos todos, ¿verdad? Es el sector privado, es la academia, son los ciudadanos, es el poder local, los alcaldes, es el poder público, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, es la ciudadanía en general. Entonces ese es un tema de nación, un tema que va más allá de la carga tributaria para invertir en el asunto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los riesgos mayores? El primer gran riesgo es la pérdida de la seguridad ambiental del país. O sea, la tasa de deforestación que vamos en los próximos 25 años, el país va a perder su cobertura forestal. Los datos, por ejemplo, que el perfil ambiental del 2012 presentado por la Universidad de Landívar nos espantan. Está diciendo que apenas tenemos una cobertura del 34%, pero hay otros datos menos fiables, pero más consecuentes que dirían, mire, andamos por el 28%. A la tasa de deforestación de 130.000, 100.000 hectáreas anuales, en 25 años perdemos lo que nos queda de cobertura forestal. Atrás de esto que viene la pérdida de seguridad ambiental, viene el tema del acceso al agua y la protección de fuentes de agua, y eso es vital para la vida, para la economía y para el desarrollo de este país. Bueno, y vienen los otros temas ligados, el tema del cambio climático, la mayor disposición de gases de efecto invernadero y otros asuntos. Entonces, es un tema no apocalíptico, es un tema de ciudadanía en el cual todas deberíamos conscientemente asumir el rol que nos toca. Y para finalizar, Iri, que ya se nos acortó el tiempo, ¿cuál es entonces tu primera recomendación o quién debe empezar a dar primer paso para parar la deforestación? Bueno, es una tarea que nos corresponde a todos. El gobierno tiene algunos lineamientos con la Política Nacional Forestal, el Instituto del Bosque hace su parte, el CONAP hace su parte a través de las áreas protegidas que son los resabios de bosque que quedan ahora, la biosfera maya en el Petén, las áreas de Izabal y otras. Entonces nos toca a todos. Yo creo que los empresarios tienen que hacer un esfuerzo mayor del que ya están haciendo, el sector académico tiene que hacer un mayor esfuerzo para tener mejores datos, pero sobre todo la ciudadanía. Los alcaldes también están llamados a jugar en este asunto. Entonces es una empresa nacional en la cual hombres y mujeres ciudadanos de este país debemos de participar más activamente. Perfecto, Yuri, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días. Profundizado en este tema tan importante para toda la ciudadanía guatemalteca, como mencionó, puede traer graves consecuencias al país, a todos nosotros, y es un problema que se debe atacar de manera integral. Antes de concluir el tema, nosotros queremos lanzar la pregunta del día a todos ustedes en casa. Ya saben que nos pueden opinar a través de nuestras redes sociales. ¿Cree que son suficientes las acciones que se realizan por parte de autoridades para contrarrestar la deforestación en el país? Queremos saber qué es lo que opina. Envíenos sus opiniones. Más adelante lo vamos a estar compartiendo. Ahora sí, entonces, continuamos con más.